Estamos de regreso aquí en Esferas platicando con los doctores Lucero González y Jaime Andrade acerca de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara. Antes de la pausa nos decían que hay entre 8 casos más o menos en promedio los que llegan por semana nuevos, y la pregunta es, ¿cómo llegan a la unidad de VIH? ¿Fueron diagnosticados? ¿Ellos tenían claridad de que había la posibilidad de tener algún contagio de VIH, o por alguna otra enfermedad es que se les manda a hacer la prueba y resulta que salen positivo al VIH? Bueno, curiosamente, la mayoría de los pacientes que ingresan con nosotros saben, si nosotros le preguntamos, ¿sabes cómo se transmite la infección, etcétera? Ellos saben cómo se transmite. Inclusive saben cómo se previene con el uso de preservativo, ¿no? Curiosamente, la gente sabe que tiene alguna práctica de riesgo, pero no se hace la prueba a tiempo. No buscan una atención por miedo, por desidia, etcétera. La cuestión es de que ya llegan a una etapa bastante avanzada, que en muchas de las ocasiones esto se complica con algo severo, algo grave, y eso sí que cambia la visión actual que nosotros tendríamos de la enfermedad por VIH. Siendo una enfermedad totalmente controlable, que el pronóstico de un paciente con VIH actualmente realmente es, híjole, bueno, del cielo a la tierra como era antes. Una vez que tú ya llegas a una etapa tan avanzada, pues en muchas de las ocasiones las oportunidades se pierden. Entonces, eso pues incrementa la mortalidad y mucho. Aproximadamente el 80% de nuestros pacientes ya llegan con una etapa avanzada, en una etapa de SIDA, que es la última etapa de la enfermedad, en el que por supuesto que hay mucha gente que sale de esa etapa con el tratamiento efectivo, pero muchos de ellos, bueno, pues quedan con secuelas o se mueren, ¿no? Porque esa parte también hay que aclarársela al público. No toda la gente que está contagiada con VIH o tiene el virus de VIH en su sangre tiene automáticamente SIDA, Sí, ¿no? sí, existen tres etapas de la enfermedad. La etapa desde que tienen el contacto por primera vez con el virus a aproximadamente 15 días, que eso se le conoce como enfermedad aguda o síndrome retroviral agudo. Después pasa un periodo que es muy largo y ese es el peligroso, porque las personas ya están infectadas, están ahí en ese momento, pueden transmitir la enfermedad, y esos son los que les dicen los seropositivos, pero que nosotros le llamamos infección crónica por VIH. Y la etapa final de la enfermedad del VIH es SIDA, que SIDA significa o que tienen una infección oportunista de una serie de infecciones que no les dan a las personas inmunocompetentes, o aquellas personas que llegan a tener menos de 200 CD4, que son el nivel de defensas, leucocitos, que miden las defensas de una persona. Lo normal es de que tengan 1000 células de CD4, entonces menos de 200 es igual a SIDA. Desgraciadamente, la mayor parte de gente o de personas infectadas en el mundo, y hablamos de todos los continentes, llegan en etapas muy avanzadas, llegan en etapas de SIDA. El promedio que se ha estimado a nivel mundial con lo que llegan de CD4 son de 44 células, ¿sí? En donde evidentemente, a pesar de que existe terapia altamente activa, pues a veces las personas mueren por una infección oportunista activa, en donde los podemos incluso dejar indetectables, pero la reconstitución inmune o el daño inmune que generó la enfermedad fue tal que difícilmente se puede recuperar. Y bueno, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es, y lo que nos interesa, primero, no tener nuevos casos. Existen toda una serie de herramientas que ahorita podemos hablar, pero entre ellas, la herramienta que más eficacia ha tenido, incluso por arriba del preservativo, aunque ahora sea el Día Mundial del Preservativo, es la propia terapia antirretroviral. El estudio 052 demostró que la eficacia de la terapia antirretroviral es del 96%. ¿Esto qué significa? Que si yo soy seropositivo y tengo la enfermedad y tomo tratamiento y estoy con niveles indetectables de carga viral, las posibilidades de que transmitan la infección son muy pobres. Esto no significa que no tengan que utilizar preservativo. Claro. Lo tienen que utilizar porque existen reinfecciones o transmisión de resistencia. Pero la otra cosa, una persona que en este momento llegue a atención oportuna, que tenga 200 CD4, inicie tratamiento de manera oportuna, jamás va a pisar el hospital. Y la sobrevida en esas personas van a ser de 40 años. Y si llega con 350 CD4, la sobrevida con tratamiento es de más de 50 años, son las estimaciones. Entonces, si el pico máximo o la edad en la que los pacientes
llegan a atenderse. Es de 24 años, le sumamos 50, estamos hablando de 74 años, que es la sobrevida de un mexicano actualmente en este país. Muy bien. Al respecto, vamos a hacer una pausa para ponerlo como con peras y manzanas, ¿no? En el asunto de los CD4, uno tiene habitualmente un ejército de 1000 células que van a ayudar a que uno, si tiene cualquier tipo de enfermedad, entren en la defensa, ¿no? Ese ejército va a poder luchar contra la cantidad de células de cualquier enfermedad y entonces va a poder dar una buena batalla. Si con el VIH este ejército va cayendo y llega un momento en que tiene 200, si llegan 400 células de otra enfermedad asociadas con el VIH, entonces una batalla de 200 que hay ahí nada más para defender contra 600 que entran, pues va a ser mucho más difícil. Entonces por eso es importante tener siempre las defensas altas y por eso es importante que a los primeros síntomas la gente acuda a la atención, pero antes también, ¿no? Es que esa es la otra, también se tiene que incorporar la posibilidad de hacerse cada 3 meses, cada 4 meses una prueba de VIH. De hecho lo importante es que uno primero sepa que el preservativo, protege bien. Hay que saberlo utilizar, eso es bien importante. Como lo mencionaba, hay gente que piensa que bueno, solamente una relación en la que haya penetración vaginal se transmite y no es así. El VIH, como lo comentamos, tener sexo oral, sexo vaginal, para el VIH es igual. Entonces, todas las relaciones sexuales tienen que ser protegidas y en este aspecto, si uno sabe que tuvo una práctica de riesgo, lo ideal es que uno se haga la prueba a los 3 meses. Y no es para que cada año te hagas 20 pruebas. Eso si no tuviste ningún factor de riesgo. Y aunque hayas tenido un factor de riesgo, o sea, lo importante es cuando uno recibe una consejería tras la prueba, es que, primero, que si tú te vas a hacer la prueba realmente sea porque traes un factor de riesgo, ¿no? Digo, hay alguien que nunca ha tocado nada y se hace la prueba, bueno, si se la quiere hacer, pero realmente va a salir negativa, eso no tiene ningún sentido. Lo importante de esto es que si tú tuviste una práctica de riesgo y tú te haces una prueba, la consejería post-prueba es súper importante, porque si tú estás negativo, la idea es de que tú permanezcas negativo y que entonces te caiga el 20 y digas, chin, para la próxima me protejo, o sea, no tengo por qué estar pasando por este meollo de las pruebas y todo, si sé que hay algo efectivo que lo Vamos a una pausa en esta conversación, doctora Lucero, doctor Jaime, y seguimos platicando acerca de este asunto que tiene que ver con la atención que brinda el Hospital Civil de Guadalajara, que yo insisto es de primer nivel y de términos muy humanos. Y les preguntaría después de la pausa, ¿cómo se toma la gente la noticia y cómo le cambia la vida a la gente saber que vive con VIH? Eso platicamos después de la pausa, no se vayan.